Buenas noches. Hace 20 años el mundo cambió. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono reconfiguraron la política exterior y sembraron un miedo que se esparció por el mundo a la par con los tentáculos del terror. Estamos a solo horas de la conmemoración del aniversario número 20 de ese día trágico, en que no solo se perdieron 2.996 vidas, también la seguridad y la confianza. En Nueva York está nuestro enviado especial Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, buenas noches. Andreina, buenas noches. Lo que hemos podido percibir estando aquí en la zona cero durante el día es que Nueva York está afligida, está dolida. Recuerda perfectamente lo que fue hace 20 años el atentado terrorista más brutal en la historia de los Estados Unidos y que cambió el país para siempre. Aquí en la zona cero ha sido un día cargado de muchos homenajes espontáneos, simbolismos. Tuvimos la oportunidad de ver a la banda de gaitas y tambores de la Autoridad Portuaria de Nueva York ensayando para lo que será su homenaje el día de mañana en la ceremonia. Hemos visto ofrendas que han traído aquí a la zona cero, pero más importante, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que vienen aquí a rendirle tributo a sus familiares, aquellos que fueron asesinados en el marco de este atentado terrorista del 11 de septiembre. Coinciden en que, si bien 20 años ayudan a sanar ciertas heridas, perder un ser querido por un semejante atentado de esa magnitud es una tragedia que nunca se olvida. Hay historias también sobre vidas que cambian a partir de lo que fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre. Vidas que cambiaron, como la del colombiano Will Jimeno. Not for something this size. You gotta evacuate the tower. Who's coming? I got it, Sarge. I'll go. Las Torres Gemelas, la película de Oliver Stone, cuenta el milagro. No puede llamarse de otra forma la supervivencia de dos hombres a los que les cayeron encima 110 pisos de concreto y acero. Solo rescataron 20 personas vivas. El sargento Jock McLaughlin y el policía Will Jimeno fueron el 18º y el 19º en salir respirando cuando ya la vida se les agotaba bajo aquel infierno de escombros. Will Jimeno es colombiano. Mi sargento y yo somos los únicos dos que sobrevivimos abajo las torres. Ninguno de sus compañeros se salvó. Habían acudido al llamado de emergencia y sin pensarlo dos veces entraron a la torre norte para ayudar a la evacuación. Unos minutos después se derrumbó. Estuve quemado, estuve, tú sabes, abajo en todo el concreto, mucho dolor. Tenía una pistola que disparó dentro del hoyo. Era muy fuerte, yo quería morirme. Hasta que un líquido se derramó en su boca. Y yo tenía tanto sed porque estuvimos en concreto. Y me acuerdo, me tomó mucho porque el cuerpo ya estaba hinchado y no tenía mucha fuerza. Pero cuando puse mi mano derecha sobre el pedazo de metal, se me cayó la mano y salió algo mojado. La verdad que no sé si es agua o aceite, pero algo mojado. Y eso me ayudó un poquito. Pero fue una visión de Jesús lo que le devolvió el deseo y las fuerzas para vivir. Él tenía una botella de agua en su mano y eso me dio una inspiración que Dios me estaba diciendo: Willy, tienes que seguir peleando, tienes que seguir y no dejes que estos cobardes, los terroristas, ganen. Porque al momento que yo me muero, yo dejo que ellos ganen. Tras 12 horas de dolor y angustia bajo los escombros, fue escuchado por rescatistas. Llegar a él tomó más de 3 horas. Lloré porque cuando me sacaron del hoyo, yo pregunté a dónde está todo. Y un bombero me dijo: no hay nada, se cayeron las torres. Y yo lloré porque sentí que no hicimos suficiente para ayudar a la gente, y como policía ese es mi trabajo. Pero me llevaron al hospital y la segunda vez que lloré es cuando llegué al hospital, porque otra vez esperaba que iba a haber sobrevivientes, pero me dijeron: no, usted es la única persona. Allí docenas de especialistas lucharon durante varios días para salvarle la vida. Me morí 2 veces en la mesa, mi corazón paró 2 veces y tuve 8 cirugías entre una semana. La recuperación era muy larga, muy fuerte, pero con el soporte de mi esposa, mi familia, mi comunidad y con Dios. Tras una larga recuperación y de su retiro de la autoridad portuaria, Will decidió contar su experiencia e inspirar a los más pequeños con su libro en inglés y en español, Inmigrante Americano Sobreviviente, lanzado en abril. Ojalá que el mensaje llegue a Colombia, que otra vez un niño de Barranquilla llegó a los Estados Unidos
y sobrevivió el ataque peor de los Estados Unidos, pero salió con un mensaje positivo, un mensaje de que usted también puede sobrevivir y nunca te rindas. La camiseta de la Selección Colombia ilustra la portada. Ser orgulloso siendo barranquillero, pasando un mensaje positivo. Y acuérdese, mira el libro aquí, como demuestro la camisa nacional del equipo de fútbol para demostrar que soy colombiano. También narró su regalo de supervivencia y su lucha posterior por la vida a los adultos. Su segundo libro, Sunrise Through the Darkness, Amanecer a través de la oscuridad, acaba de salir al mercado. Will vive retirado en este tranquilo barrio de Nueva Jersey, donde pasa sus días practicando el tiro con arco. Pero para él los días como escritor ya terminaron. Desde Chester, New Jersey, Ángela González, Noticias Caracol. A pocas horas del inicio de la ceremonia de conmemoración de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publicó un mensaje para las víctimas y para todo Estados Unidos a través de las redes de la Casa Blanca. Un mensaje de solidaridad y de unidad, lo que él entiende la lección del 11 de septiembre. Aprendimos que la unidad es lo único que nunca debe romperse. La unidad es lo que nos hace quienes somos. Estados Unidos en su máxima expresión. Para mí, esa es la lección central del 11 de septiembre. Aunque pronto se inició la reconstrucción del área y la zona cero se convirtió en un lugar para la memoria y en un homenaje a la resiliencia, las huellas no se borran. Persisten en la mente y los corazones de los estadounidenses y de buena parte del mundo. Juan Camilo, hablemos de eso, de símbolos. Andreina, en efecto, paradójicamente la zona cero, si bien recuerda lo que fue la destrucción por cuenta de los atentados terroristas del 11 de septiembre, es también una representación de un proceso de reconstrucción exitoso. Un ejemplo es la iglesia que ven a mi espalda, que en este momento precisamente está encendiendo, se está iluminando en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Esta iglesia, San Nicolás, fue destruida totalmente hace 20 años y se demoró 20 años reconstruyéndose. Hoy está reabriendo. No solamente están adelantando este homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, sino que también querían que su reconstrucción representara un monumento más como parte de lo que son los homenajes a las víctimas de los atentados terroristas. Luego de tantas víctimas, de miles de víctimas y de tanta tragedia, muchos se preguntan qué se ganó y quiénes ganaron. Pero con miles de vidas, no solo en los atentados terroristas del 11 de septiembre, sino también luego de la guerra del terror que desató los Estados Unidos como una prioridad de su política exterior, es más justo hablar de quiénes perdieron. Se venía a pique uno de los íconos de la cultura estadounidense. El corazón de Nueva York había sido herido con un certero ataque y mientras el mundo veía en vivo la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos decidía el inicio de una guerra que construiría un nuevo orden internacional. Hubo actos de guerra. Nuestro país debe estar unido para tener una mayor determinación para solucionarlos. La libertad y la democracia están siendo atacadas. Un nuevo discurso con una impronta muy clara: la lucha contra el terrorismo. Desde ese momento, el mundo no volvió a ser el mismo, cuenta Arlene Tickner, internacionalista de la Universidad del Rosario. Creo que cambió de muchas maneras, pero en el sentido más obvio, el fenómeno del terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico, adquirió luego de los ataques una prevalencia en la agenda global que no había tenido anteriormente. Sin titubear, las grandes potencias de Occidente se sumaron a la cruzada. Pese al duro golpe, Estados Unidos quiso enviar un mensaje de liderazgo mundial, cuenta Florent Frasson, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Y algunos de los halcones de la administración estadounidense en el 2001 seguramente habían visto en estos atentados del 11 de septiembre una oportunidad para demostrar al mundo que seguían siendo los líderes, los policías del mundo. El gobierno de George Bush abrió dos frentes de guerra, Afganistán e Irak, pero el daño estaba hecho, afirma Frasson.
los comentarios que hizo Osama Bin Laden justo después de los atentados no dejaban ningún lugar a duda. El objetivo de estos actos terroristas era polarizar la sociedad estadounidense y, por extensión, la sociedad occidental europea y más allá, de alguna manera, dar cuerpo, vida a este enfrentamiento de civilización. Pero no solo los efectos políticos fueron visibles, la cotidianidad también se transformó bajo el concepto de seguridad. Definitivamente el mundo cambió después de estos atentados. La cantidad de medidas de seguridad que tenemos a partir del 11 de septiembre no las teníamos, y no es solo un asunto de seguridad, sino es un asunto de vida cotidiana. Cambió, por ejemplo, un aeropuerto no es igual antes del 11 de septiembre, después. Todas esas medidas de seguridad que conocemos hoy en estos, no solamente en los aeropuertos, en las terminales de transporte de muchos países, se debe a eso, pero también la supervigilancia que vivimos ahora, la cantidad de cámaras de seguridad que puede haber en una ciudad. El mundo perdió la tranquilidad porque detrás del 11S vinieron nuevos ataques y un enfrentamiento entre el radicalismo islámico y Occidente que aún no se resuelve. También vimos otros atentados terroristas, ¿no? Como lo vivió España con de la estación de Atocha, que fue un atentado enorme. Eso es solo un ejemplo de lo que después también vivió Londres, París y otros lugares del mundo, por supuesto también en Egipto, en Turquía. Y bajo el pretexto de la seguridad nacional vino un millonario negocio. La privatización, de la seguridad que vemos tanto en manos de Estados Unidos como múltiples otros estados del mundo. Ha habido crecientemente una subcontratación por parte de los distintos estados del mundo de funciones de seguridad en manos de actores privados. Perdió el mundo porque después del 11S se potenció la xenofobia, los discursos nacionalistas se hicieron más fuertes y la lucha contra el terrorismo pasó por encima de los derechos humanos, dicen los analistas. El terrorismo, un discurso políticamente muy flojo, vago, que ha permitido a todos los gobiernos del mundo, sin importar su color político, de modificar su retórica, de integrar dentro de la semántica política cotidiana esta palabra de terrorismo para simplemente identificar los que podrían constituir un peligro o simplemente una oposición al proyecto del gobierno. Abu Bakr al-Baghdadi está muerto. Fue el fundador y líder de ISIL, la organización terrorista más despiadada y violenta en todo el mundo. Para los observadores, anuncios como este o la muerte de Osama Bin Laden fueron triunfos parciales. Porque para ellos, las imágenes de la llegada de los talibanes a Afganistán marcan justamente el fracaso de una dolorosa y desgastante guerra iniciada 20 años atrás, el día en que Estados Unidos fue atacado en su propio patio. Y son muchas las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre. Por lo general las vemos desde el crisol de Occidente, pero en Oriente Medio y en el mundo musulmán también marcaron el inicio de una etapa muy difícil. Todos esos ángulos estaremos mostrándoselos en nuestras próximas emisiones de Noticias Caracol. Uno de los días más oscuros de la historia se vivió en vivo y en directo. Yo estaba entre los pisos 74 y 72 en la escalera cuando el segundo avión golpeó nuestro edificio. Mientras la vida de cientos se agotaba, las imágenes más impactantes fueron ver las personas que se tiraban de los edificios. Revivimos aquella herida al corazón del país más poderoso del mundo. ¿Cómo puedes ser tan valiente? ¿Cómo puedes ser tan fuerte? 9/11, 20 años después. Mañana en nuestras ediciones. Noticias Caracol, primero en noticias. Cuando regresemos a